como la vayamos encontrando, el nombre que recibe esa ecuación. Si trabajo con vectores, voy a tener la ecuación vectorial de la recta. ¿Sí? Vamos a analizar primero el gráfico y después vamos a ir a las ecuaciones. Vamos a tomar o a considerar el punto 1, P1, de coordenadas x1 y 1 conocidas. El punto P1 es un punto conocido en el plano. Estamos trabajando en el plano, ¿sí? Con el sistema coordenado X. Y vamos a tener en cuenta un punto P, que es un punto cualquiera de la recta, que le vamos a llamar un punto genérico, P, de coordenadas genéricas X, Y. O sea, del punto P1 conozco X1 e Y1. Del punto P no conozco ni X ni Y, ninguna de las dos coordenadas. Y vamos a tener que tener a mano un vector, porque ya dijimos que esos puntos se encuentran en la misma dirección, dada por un vector conocido. Ese vector va a ser el vector A que aparece por acá. Entonces voy a tener dos puntos y el vector A. Este vector A, que está en el plano, lo vamos a traer al origen del sistema coordenado. Este vector A azul que figura acá es el mismo vector A que allá arriba. ¿Para qué? Para determinar justamente la dirección de A, que va del vector A, que va a estar dada por este ángulo alfa. Este ángulo alfa que el vector forma con el eje X me va a dar la dirección del vector A. Y también me va a permitir conocer qué cosa, las dos componentes del vector A. A1, la componente en el eje X, y A2, la componente en el eje Y. ¿Estamos? Entonces, conocemos este vector A, sus componentes, su dirección, que está dada por alfa, los puntos P1 y P2. Bien. Ahora viene la aplicación de lo que hemos visto de la teoría de vectores. Vamos a trazar dos vectores. El vector O P1 y el vector OP. Es decir, con origen en el origen del sistema coordenado y extremo en P1, el vector OP1. Y con origen en el origen del sistema coordenado y extremo en P, este rojo, el vector OP. De manera que fíjense ustedes que tengo el vector OP1, el vector OP, que sumados, sumados o restados, me dan por resultado este vector celeste que está acá arriba. Una suma vectorial. Que en realidad, ¿cuál es la suma vectorial? Este vector OP más el vector P1P me da como resultado el vector OP. ¿Se ve esa suma vectorial? En el gráfico, ¿no? Sí, No, profe. del paralelogramo. No, Sí, no, pues sí profe. lo veo. Claro. No está hecha con la regla del paralelogramo, sino de la poligonal. Va de nuevo. Sí, eso. OP1 más el vector P1P, hasta acá, me da como resultado este vector OP. Vamos con los colores. El vector negro
más el azul me da como resultado el vector rojo. Una suma vectorial de vectores. ¿Sí? Ahora, este punto 1 pertenece a la recta. Punto de coordenadas conocidas. Y el resto de los puntos de la recta tienen que estar sobre la misma dirección del vector. Entonces, esta línea azul que está acá es una línea paralela a la dirección del vector A. Tienen que estar en la misma dirección. Por eso, este vector, definido por los puntos P1 y P, cuando lo definimos en la dirección de P, le estamos dando la misma dirección del vector A, o sea, ya estamos diciendo que P pertenece a la recta. Entonces, este vector azul, que es paralelo al vector A, es el vector lambda por A. Es un múltiplo escalar del vector A. O es el vector A multiplicado por algún escalar. Puede ser de mayor módulo o menor que A. ¿Se acuerdan cuando multiplicaban un vector por un escalar? Dependía del valor del escalar el módulo del vector. Entonces, el vector P1P va a ser este vector lambda por A. ¿Estamos con el gráfico? Escribamos, Sí, sí, sí. bueno, escribamos eso en ecuaciones. Esa suma que hemos ido diciendo. OP va a ser igual a ¿qué? O, mejor dicho, OP1. O, sí, Ah, perdón, perdón. sí, sí, te escucho. Ah, no, 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 estaba hablando con el micrófono abierto, pero sí, era el vector OP igual a Bueno, esa la suma suma de los vectorial que vectores. hicimos, exactamente, la tenemos que escribir ahora la ecuación. ¿Qué es la ecuación esta que aparece acá? ¿Sí? El vector OP es la suma de ¿quién? De OP1 más el vector P1P, que es esta ecuación que aparece acá. Ahora, el vector P1P, habíamos dicho que era el vector A multiplicado por un escalar, lambda por A. Reemplazando este P1P por lambda por A, ¿qué tenemos? La ecuación de la recta, que como está en función de vectores, el vector OP y el vector OP1 más lambda, aparece este parámetro lambda, se la llama ecuación vectorial paramétrica de la recta. Y vuelvo a repetirles algo que vimos en vectores. El nombre de las ecuaciones, que son varios, le está diciendo con qué están trabajando. Ecuación vectorial de la recta. Estoy trabajando con vectores. Determinando la ecuación de la recta a partir de vectores. Entonces planteo la suma de vectores y ya tengo la ecuación vectorial de la recta. Y paramétrica porque justamente aparece este parámetro, este escalar lambda. Entonces ven Profe, ustedes, una consulta. sí, déjame, El, termino esto y te escucho. Lo que les quería decir es lo siguiente. Esta ecuación que está acá se desprende de este gráfico. ¿Sí? Esta ecuación no podría existir si no estuviese este gráfico. En el AIDE no. Se lo pueden aprender de memoria. OP igual a OP1 más P1P. Todos vectores. Bien. Ahora, esto que está acá sale de este gráfico que está acá. ¿Sí? Así que cuidado, ¿dónde está O? ¿Dónde está P1 y dónde está P? Y no perder de vista, ¿qué cosa? Que P1 es un punto de coordenadas conocidas. Y P
es un punto genérico, un punto cualquiera de la recta del que no conocemos las coordenadas. Entonces miren ustedes, acá en la ecuación de la recta, la ecuación vectorial de la recta, cuando toman el vector OP1, acá están consideran el vector OP, están tomando las coordenadas del punto P, las generales. Esto es desconocido y esto es conocido. La dirección del vector A es conocida o es conocido el vector A. ¿eh? Entonces, con todo este segundo miembro conocido, ustedes pueden conocer esta ecuación vectorial de la red. ¿eh? Sí, ¿a quién interrumpí? Yo quería preguntarle algo parecido a lo que explicó, porque el vector O P1 lo conocemos porque es del origen a un punto conocido. Y el Exactamente. vector P1P, si bien no lo conocemos, sí sabemos la dirección, porque tiene que ser paralelo al vector A, ¿verdad? Claro, cuando vos decís P1P, ya ahí estás definiendo la dirección. ¿Sí? Si vos haces P menos P1, que siempre es el extremo, menos el origen del vector, ahí estás dando las componentes de este vector, en X y en Y, y estás dando la dirección. Si no, míralo acá. Entre P1 y P. Acá tenemos la coordenada X de P y la coordenada 1 de P1. El segmento entre X1 y X es esta componente horizontal. Y la diferencia entre Y e I1, que es lo que tienen marcado acá, Y menos I1 es esta componente vertical. Si vos lográs conocer esta horizontal y esta vertical, llegas a P. Y conocido P1, le das la dirección al vector. ¿Sí? Entonces, cualquier punto P que vos le pongas las coordenadas y te cumpla esta igualdad, va a pertenecer a la recta. ¿Te responde la pregunta? Sí, gracias. Bueno, bárbaro. Bien. Entonces, ecuación vectorial de la recta. Es el trabajo con vectores. Plantean una suma de vectores teniendo en claro que P es un punto genérico, P1 de coordenadas conocidas, y sí tienen que tener la dirección del vector A para poder hacer toda esta suma vectorial y tener la ecuación vectorial de la recta. Pasamos a la ecuación cartesiana paramétrica. Bueno, ya deben estar hartos de escucharme decir lo mismo. Sí, cartesiana. Ecuación cartesiana. Tenemos acá la suma de vectores. Para pasar a la ecuación cartesiana paramétrica de la recta, ¿qué tendremos que hacer con estos vectores? Escribirlos como. Hola. ¿O versores? Con No, inversores. como versores no. La expresión, o sea, usando los versores, sí. Pero ¿cómo se llamaba esa expresión? Cartesiana del Cartesiana. vector. Cartesiana, ¿se acuerdan? Entonces, cuando en la ecuación vectorial a los vectores los escribo en forma cartesiana, utilizando los versores, vamos a pasar a la ecuación cartesiana de la recta. ¿Sí? Y esta es la expresión cartesiana de los vectores que aparecen acá. Miren, OP, X por el versor Y más Y por el versor J. Vamos acá. OP.
X por el versor Y más Y por el versor J. Expresión cartesiana de OP. Expresión cartesiana de OP1. Vamos a OP1. ¿Qué va a ser? X1 por el versor Y más Y1 por J. ¿Qué es lo que está acá? Y la expresión cartesiana de lambda por A, bueno, lambda es un número, es un parámetro, queda lambda, y el vector A, la expresión cartesiana, ¿cuál va a ser? A1 por el versor Y más A2 por el versor J. ¿Qué es lo que está acá? Multiplicado por K. Tengo los tres vectores que intervienen en esta igualdad expresado en su forma cartesiana. ¿Qué hay que hacer? Solamente reemplazar. En vez de OP, escribir la expresión cartesiana del vector, que es esta que está acá. En vez de OP1, vector, la expresión cartesiana de OP1, y acá falta, no falta nada. Y esto que es lambda por la expresión cartesiana del vector A, que ya se ha aplicado a propiedad distributiva. Por eso aparece lambda por A1i más lambda por A2j. Estamos planteando una igualdad. Estamos diciendo que este miembro es igual a este miembro. Y en ambos miembros hay vectores. O sea que este vector es igual a este vector. ¿Y cuándo son iguales dos vectores? Cuando sus componentes homólogas son iguales. Componentes homólogas son las componentes en X o las componentes en Y o las componentes en Z sean iguales. Entonces, todas las componentes que tengan ahí como versor de un miembro y del otro tienen que ser iguales. O las que tengan a J tienen que ser iguales. Fíjense que en el segundo miembro hay dos términos con el versor Y. Y hay dos términos con el versor J. Que podemos sacar factor común, el I y el J, en el segundo término. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué nos va a quedar? X1 más lambda por A1 por el versor Y, más I1 más lambda por A2 por el versor J. Y ahí voy a hacer la igualdad de las componentes homólogas, en X y en Y, en la igualdad. Este X va a ser igual a la componente X de este miembro, que es justamente este X1 más lambda por A1. Y la componente Y va a ser igual a las componentes Y de eje, ¿no? De este vector. Entonces, Y va a ser I1 por más lambda por A2. Igualdad de las componentes homólogas. La que están acompañadas por el versor Y y la que están acompañadas por el versor J. Estas dos ecuaciones son dos ecuaciones porque en una expresan la componente X y en la otra dan la componente Y. Entonces son dos ecuaciones, una para un eje y otra para el otro eje. Son las ecuaciones paramétricas de la recta. Paramétrica porque están en función de este parámetro lambda, que va a ser la variable. ¿Por qué lambda es la variable? Fíjense que X e Y siguen siendo las coordenadas de un punto genérico, que están en función de ¿quién? De X1 e Y1, que son las coordenadas de un punto conocido.
A1 y A2, que son las componentes del vector conocido. Lo único que estamos desconociendo acá es el valor de lambda, de ese parámetro, para poder conocer las coordenadas de otro punto de la recta. Entonces, a estas dos se las llama ecuaciones paramétricas de la recta. Y estamos trabajando en el plano. Y cuando este lambda comience a variar, nos va a comenzar a variar el módulo del vector A, tanto A1 como A2. Y nos va a ir dando las distintas posiciones que puede tener el punto genérico P en la recta, porque estas son las coordenadas de P. A medida que cambie este lambda, este punto P va a variar su posición en la recta. Estará más lejos, estará más cerca de P1, ¿no? Estará para el otro lado. Depende de ese valor de lambda, dónde va a estar ubicado el punto P sobre la recta. ¿Estamos? Sí. Bueno. Sí, profesor. Acá una ecuación lleva a la otra, ¿no? Empezamos con una, de esa despejamos y vamos pasando a las otras ecuaciones. Si en vez de en el plano hubiésemos trabajado en el espacio, simplemente hubiese aparecido la coordenada z del punto P, como z1 más lambda por la componente en z del vector A. ¿Sí? La misma composición, solamente que en el eje Z. ¿Cómo seguimos? De las ecuaciones paramétricas, ahora vamos a despejar lambda. Este lambda es el mismo en las dos. Entonces, de las ecuaciones paramétricas, vamos ahora a despejar lambda. Ya volvemos allá arriba. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Miren. Ay. Si de acá despejamos lambda, en un primer paso, X1 y 1, Z1 pasan restando el primer miembro. Está bien, tenés el micrófono activado. Disculpen. Brian, bueno, ahí está. Les decía, tenemos que despejar lambda. Y el lambda es el mismo en las dos ecuaciones. Entonces, cuando despejen, primero van a pasar al otro miembro, X1 y 1, y después a 1 y a 2. En un primer paso, entonces, X1 y 1 pasan al primer miembro. Este A1 va a pasar dividiendo acá, y el A2 va a pasar dividiendo acá. Y ambas expresiones nos van a quedar igualadas a lambda, que es lo que está acá. Si todo esto es igual a lambda, y todo esto también es igual a lambda, ¿se acuerdan del carácter transitivo? Entonces, esto es igual a esto, que es lo que está planteado acá. X menos X1 sobre A1 es lo mismo que Y menos Y1 sobre A2. Esta forma de presentar la ecuación de la recta se la llama simétrica. ¿Cuál es la ventaja de esta ecuación? Justamente lo que figura acá en los denominadores, que son las componentes del vector. Ustedes les dan un punto
y les dan el vector dirección y ya pueden conocer la ecuación de la recta. Simplemente x menos x1, que x1 es conocido, sobre a1 que lo conocen, igual a y menos y1 sobre a2, que son valores conocidos, y ahí tienen la ecuación de la recta, que contiene el punto P, pasa por x1, perdón, pasa por P1, y tiene la dirección del vector A. Y si esto estuviese dado en el espacio, es lo mismo. Simplemente se va a agregar una tercera componente. La componente z del punto P menos z1 del punto P1 sobre la componente en z del vector A. Y se completa la igualdad con esta expresión. ¿Sí? Que sería la ecuación simétrica de la recta ahora en el espacio. ¿Estamos? Vean ustedes que partimos de la ecuación vectorial y de ir reemplazando ahí y despejando, hemos ido teniendo todas las otras ecuaciones de la recta. ¿Mm? Profe, Sí, sí. ¿puede bajar un minuto? No. O sea, en R2, ahí se multiplica cruzado, ¿verdad? Para resolver. Sí, esto es una razón. Claro, sí. ¿Sí? Pero El en producto R3, el producto, no lo mires como cruzado derecho, yo le tiemblo a eso porque se olvidan de eso y después hacen cualquier cosa. ¿Sí? sí, ya se resuelve eso cruzado, ¿no? Bueno, pero es hora de que internalices otra cosa, que lo veas ¿Cómo? como una razón o una proporción, que es lo que estamos planteando. ¿Te acordás que estos se llaman extremos? Sí, Y sí. estos dos, medios. No, eso no sabía. Sí, el primero y el último que escribís son los extremos. Acordate siempre el primero y el último. Ah, Si vos, listo. si vos vas a escribir esto, ¿qué vas a hacer? Esto dividido esto igual a esto dividido esto. Y es el último, sí. Este va a ser el primero que escribís, este es el último. Y estos dos son los que escribís al medio. ¿Sí? Entonces, Ahora sí lo entiendo. el producto de los extremos es igual al producto de los medios, que es la propiedad que tiene que cumplir esta igualdad para que sea una proporción. Si vos la querés resolver, sí. X e Y van a ser las coordenadas genéricas de este punto P. En X1 e Y1 vas a poner las coordenadas que te dan para el punto 1. Y en A1 y A2 las componentes del vector A. Entonces sí, vas a hacer esto por esto, harás propiedad distributiva, despejarás Y o despejarás X. Para tener la ecuación de la recta. ¿Y en R3, profe? Y en R3 acá, esto. Igual, extremos y producto de los medios, ¿sí, verdad? Lo que pasa, sí, que en R3, cuando trabajamos razones, no podemos trabajar de a 3, vas trabajando de a 2, Ah, ¿sí? sí, Entonces trabajarás X con Y, o Y con Z, o X con Z. Vas trabajando de a 2, de 10, profe. ¿eh? De 10. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Em, bueno, entonces, la ecuación simétrica en R2 o en el plano, y la ecuación simétrica en R3 o en el espacio. ¿Sí? Voy a subir un poquito para ver esto que nos quedó recién, que yo lo salteé. Vamos acá al gráfico. Este es el ángulo alfa que le da la pendiente o la dirección al vector A.
dirección, no pendiente. ¿Sí? Bueno, y tiene las componentes A1 y A2. ¿Pudieron ver algo de circunferencia trigonométrica? Para ver la definición del seno y del coseno. Bueno, vamos al concepto de seno-coseno. El seno, ¿se acuerdan que era el opuesto sobre la hipotenusa? Y el coseno, el adyacente sobre la hipotenusa, considerando este triángulo rectángulo, ¿no? Que está formado los catetos por las componentes del vector. Y la hipotenusa es el propio vector. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. con esos conceptos que lo tenemos en la trigonometría, el coseno de alfa lo definimos así, y el coseno de beta, que es el ángulo beta, acá, uy, está mal. Beta es el ángulo que el vector forma con el eje Y. Todo este beta, ¿no? Se ve que acá el arco se cortó ahí, tiene que seguir hasta el vector A. ¿Estamos? Entonces, el coseno de alfa y el coseno de beta definido trigonométricamente en función de las componentes del vector A. ¿Para qué? Para despejar justamente las componentes del vector y nos queden en función de los cosenos de alfa y de beta. Entonces, acá, en vez de tener lambda por A1, vamos a tener lambda por A por el coseno de alfa. Y en vez de tener lambda por A2, vamos a tener lambda por A por el coseno de beta. En el plano. Profe, Sí, termino con esto. ahí. Ah, Y si estuviésemos en el espacio, aparecería gamma, que es el ángulo que el vector forma con el eje Z. El coseno de ese ángulo lo podemos conocer de esta forma, de donde despejamos a 3. Entonces nos quedaría que Z menos Z1 va a ser lambda por A por el coseno de gamma. ¿Se acuerdan que alfa, beta y gamma eran los ángulos directores cuando vimos vectores al principio? ¿Sí? Y que coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son los cosenos de los ángulos directores. Entonces, profe. esto que yo estoy teniendo acá, ¿sí? Esto que estoy teniendo acá, se lo llama los números directores de la recta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los cosenos de los ángulos que me dan la dirección del vector. Y el vector le da la dirección a la recta. ¿Sí? Entonces, si estos ángulos ubican al vector en el espacio, van a ubicar la recta en el espacio. Porque recta y vector tienen la misma dirección. ¿Eh? Te escucho. sí, que ahí Sí. A siempre tiene el sombrerito, pero se refiere al módulo de A, en todos los casos. Esta es la línea de vector. Claro, Este es el módulo, sí. sí, 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 esa sí. Es era. el módulo, sí. Estamos entonces, ven ustedes que en todo momento nos estamos refiriendo permanentemente recto y vector y recto. ¿Sí?
van juntos. Uno le da la dirección a la otra y se van tomando elementos de un lado y del otro. Bueno. Seguimos. Vamos acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a tratar de hacer acá? Sí. Bueno, vamos a tratar de despejar acá. Y. Este I. Entonces, para despejar este I, este A2 primero pasa multiplicando al otro miembro. Y nos queda la relación entre A2 y A1. Multiplicado por X menos X1. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque aparece esta relación A2 sobre A1. ¿Se acuerdan que este era el vector A que formaba alfa con el eje X, la componente A1 y la componente A2? Y acá aparece la relación entre A2 sobre A1. Volvemos al triángulo rectángulo. A2 dividido A1. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esa relación, siendo circunferencia trigonométrica, es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Y seno sobre coseno de un ángulo es la tangente de ese ángulo. ¿Qué es lo que está planteado acá? A2 sobre A1 es el seno de alfa sobre el coseno de alfa, y seno sobre coseno de alfa es la tangente de ese ángulo. Y la tangente de ese ángulo la vamos a llamar M. ¿Qué es esta M tangente del ángulo de la recta? M es la tangente del ángulo. ¿Esta es la pendiente, profe? Es la pendiente de la recta. Exactamente. Disculpe, Sí, disculpe. A2 el opuesto y A1 es la adyacente, ¿verdad? Entonces ahí está sí, diciendo la tangente, o sea, por eso vi en la claro. fórmula. ¿Te acordás del concepto de funciones trigonométricas? Sí, o sea, seno, Bueno, coseno y tangente, seno, coseno y tangente. claro. Pero no tenemos el valor de A2. El famoso SOHCAHTOA. Sí, sí, sí. El seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Esto Sí, pasa si estuviésemos hablando en una circunferencia trigonométrica. ¿Se acuerdan que les dije? Que es la circunferencia de radio 1. Entonces, seno, coseno y tangente quedan determinados, o el seno queda determinado por este segmento, el coseno por este segmento y la tangente por la relación de los dos. ¿Mm? Bueno, la tangente de este ángulo alfa es la que vamos a llamar pendiente de la recta. Este M, que es este M que aparece acá. ¿Sí? Entonces acá, en vez de poner A2 sobre A1, aparece M, que es esta relación entre senos y cosenos del ángulo que le da la dirección al vector. Y de ahí que vamos a sacar el I1, que pasa sumando al otro miembro. ¿Sí? Y vamos a sacar este M, factor común ¿de quién? De X menos X1. Y a eso, perdón,
Vuelvo. Este I1 pasa sumando al otro miembro. ¿Sí? Miren este segundo miembro cómo está armada la ecuación. X1 e Y1 son las coordenadas del punto conocido. Si conocemos el ángulo, conocemos M, porque M es la tangente del ángulo. Entonces, todo esto, mx1 más y1, es un valor conocido. Es un número, un valor. Entonces, a todo esto lo vamos a llamar B. Y así llegamos a esta ecuación de la recta, que quizás sea la ecuación que ustedes más conocen. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta. Y esta ecuación se llama la ecuación explícita de la recta. ¿Por qué explícita? Porque directamente conozco el valor de y. Le doy un valor a x e inmediatamente conozco el valor de y. Y esta ecuación explícita, este b, es donde la recta corta al eje de las y. ¿Se acuerdan? Donde la recta corta al eje de la y. Ustedes marcando desde este punto la pendiente de la recta, o sea, yendo con A1 y subiendo con A2, van a poder tener un segundo punto y de ahí trazar el gráfico de la recta. ¿Estamos? Este B, entonces, donde la recta corta al eje Y, es lo que se llama ordenada al origen. Y Profe, ahora, ¿después puede dejar este PDF en V? sí, sí, después se lo subo. Generalmente se lo subo cuando termino. ¿Mm? Dale, buenísimo, profe. Gracias. ¿Dónde estábamos? Acá. Ahora, a toda esta expresión la vamos a igualar a 0. Entonces, mx y b van a pasar al primer miembro y le igualamos a 0. A toda esta expresión, a toda esta igualdad, la vamos a multiplicar por b. B mayúscula, una constante real. B por 0 me va a quedar 0. Y cada uno de los términos del primer miembro me va a quedar multiplicado por ese b. ¿Para qué? Para hacer este menos bm igual a este menos bb igual a c. Y ya tenemos el b que apareció acá. Entonces, si reemplazamos por a y por c, llegamos a esta ecuación de la recta, ax más bi más c igual a 0, que es la ecuación general o implícita de la recta. Así como b es una constante real, a y c también son constantes reales. 3x menos 2y menos un cuarto igual a 0 es una ecuación general de una recta, donde x e y siguen siendo las coordenadas de cualquier punto de la recta o de un punto genérico de la recta.
¿Estamos? Vamos a repasar un poquito todo esto. Simplemente lo que pretendo es que vean que en ningún momento nos hemos despegado del punto conocido P1 con las coordenadas X1 e Y1, el punto P1 y el punto genérico P de coordenadas X, Y. Es decir, que en cualquier ecuación de la recta, cuando aparezca X o aparezca una Y, son las coordenadas de un punto de la recta, de ese punto genérico o de ese punto cualquiera de la recta. Y cuando aparezca A1 o A2 o A2 son las componentes del vector que le da la dirección a la recta. Partimos de ese gráfico, planteamos una suma vectorial y encontramos la ecuación vectorial de la recta. De ahí reemplazamos los vectores por su expresión cartesiana. Reemplazamos y pasamos a la ecuación cartesiana. Despejamos ecuaciones paramétricas. Despejamos de las paramétricas y pasamos a la ecuación simétrica de la recta. Simplemente después introdujimos el concepto de tangente y pasamos a la ecuación explícita de la recta. Igualamos a 0 esta, como un artificio se multiplicó por b, hicimos aparecer el a y el c y llegamos a la ecuación general de la recta. Pero nunca han dejado de estar las coordenadas x, y de un punto cualquiera de la recta. Si a ustedes les dan un punto cualquiera y les dicen, les dan la ecuación de la recta y las coordenadas de un punto, y les dicen que verifiquen si el punto pertenece a la recta, directamente pueden poner acá las coordenadas de ese punto, y si resuelven este primer miembro y les da 0, el punto pertenece a la recta. Si no les da 0, el punto no pertenece a la recta. Van a usar una u otra ecuación de la recta según los datos que les den. O según el planteo que tenga el problema y la pregunta que les haga el problema. Según eso, ustedes van a echar mano a una cosa o a otra cosa. Bueno, vamos a ver, vamos a tomar esta ecuación general de la recta y vamos a ir, la vamos a analizar un poquito más y ver si pasan ciertas cosas que pasa con la ecuación general de la recta. ¿Sí? Y vamos a ir variando A, B y C. Y viendo según cómo varían A, B y C, cuál es la recta que nos va a dar como resultado. Vamos a este primer caso. Se hace 0A. A es 0, el primer término se anula. Entonces nos queda que BI más C es igual a 0. De donde despejamos Y. Y si de ahí despejamos Y, este C pasa restando y el B pasa dividiendo. O sea que Y nos quedaría menos C sobre B. C y B son constantes arbitrarias, o sea que esta relación menos C sobre B es una constante. Y si miramos esto como la ecuación de la recta, Y igual a menos C sobre B, ¿qué nos está dando? Un mismo valor de Y para cualquier valor de X.
Y la recta que tiene un mismo valor de y para cualquier valor de x es una recta paralela al eje x. Insisto, no pierdan de vista que x e y son las coordenadas de un punto de la recta, de un punto cualquiera de la recta. Si ustedes anulan x, perdón, si ustedes anulan la constante a, x puede tomar cualquier valor. La coordenada x del punto puede ser cualquiera. Y para ese cualquier valor de x, y siempre va a tener este valor. O sea, va a ser una recta paralela al eje x. ¿Qué pasa ahora si b es 0? Si b es 0, para cualquier valor que tome y, x va a ser menos c sobre a. O sea, cualquier valor que tome y, x siempre va a valer menos c sobre a. Un valor constante. Y ahí vamos a estar en presencia de la ecuación de una recta paralela al eje y. ¿A qué hay que elevarlo? Al resultado, a la suma. ¿A cuánto hay que elevarlo? ¿Qué pasa si ahora c es 0? ¿Y el cubo qué número es? 2. Ah, no. La ecuación va a tener esta forma. Ax más bi igual a 0. Ese era el cubo, ¿no? Ese Si era el c, cubo. el término independiente, se hace 0, la recta va a pasar por el origen del sistema coordenado. No pregunta nada porque no preguntaste nada. Como no pusiste nada del input. Porque esto en verdad no es que ingresas, o sea, sí ingresas, pero es como Sí. una pregunta. Ah, bien. Y vos si respondes la pregunta, ingresas el valor. Pon el valor ahí. ¿A dónde acá? Sí, claro. Ahí. Ahora se hacen 0 Se le suma. a y c. Así que ¿Valor? probá. No. ¿Cómo lo no? Y b distinto de Hiciste 0. para calcular la suma de tres números. Pero si a y c son 0 y b es distinto de 0, nos queda que bi es igual a 0. 5, 3, 2, Y si b es distinto de 0, la única opción para que este producto nos dé 0 es que y sea 0. se rompió. Dice que Y si y, la coordenada del punto, es 0, ahí en el del. vamos a estar en presencia de ¿quién? Del eje x. Poquito será. Entonces este b por y igual a 0 va a resultar la ecuación del eje x. Yo sé por qué. Y si b y c son 0 y a es distinto de 0, Capaz que lo tenés que traer. a x nos queda igual a 0. Pero a es distinto de 0. Por lo tanto, la única opción para que este producto se anule es que x sea 0. Y como x es 0 y el a va a ser siempre distinto de 0, vamos a estar en presencia de la ecuación del eje y, que son rectas. ¿Sí? Y si ni a, ni b, ni c se anulan, que todos sean distintos de 0, esa ecuación va a representar una recta que no pasa por el origen y no es paralela a ninguno de los ejes coordenados. Una recta en cualquier lado, en el plano o en el espacio. Todo esto es válido para el espacio, ¿no? Hable al espacio. Ah, tiró la suma nada más. Estamos. No, tiró la división. Esta. Sí, Sí, profe. profe. Era Sí, la profe. suma de los tres. ¿Lo van Sí, siguiendo profe. bien? Sí. A ver, 4 más 5, 9, 12. 2. Sí, profe. Tomás Córdoba, que ahora lee una pregunta. Dividido 2, 6.
¿Está respondida tu pregunta? Hacelo que sea más No, no, no. Tienes que arrancar nuevo el programa. Claro, eso No como borres que ahí. si dice profe Tomás. se terminó. No puede hacer ¿Y nada. qué tengo que hacer? Pone play ¿Y arriba de arrancar de nuevo. vuelta? Bueno. Ahí más cómodo. Aunque ustedes no lo crean, quedan algunas ecuaciones de la recta. No, Sí, no, son no. varias, pero La quedan. suma tiene que ser menor a 10. Pero siempre trabajando con lo que ya Funciona conocemos. el otro. 4. Seguimos avanzando sobre lo último que hemos conocido. Que en este caso es la ecuación general de la recta. 49 por 7, 343. Bueno, ahí está. Hiciste tu primera. Bueno, Ahora fíjate si Ahora tiene de 10. vuelta. Fíjate ¿qué si vamos a tiene hacer 10. acá? A ver si se rompe. Si la suma es igual a 10. Vamos a tomar la ecuación de la recta Ponele clic primero. y vamos a dividir los dos miembros No, no pones clic, por seguís menos c, arriba en el programa. por el término independiente. Entonces toda la ecuación va a aparecer dividida por menos c. Llega a la 10 a la 3. Y por supuesto que 0 dividido c es 0. No poníamos el igual. ¿Sí? No se estaba cumpliendo correctamente la condición. ¿Entendés? A este a Primer programa hecho. Mira, bien fácil. lo voy a llevar como denominador del menos Se c, puede bajar por el celular o algo parecido. igual que el b, como denominador del menos c, Bueno, ¿entendiste lo que significa el if? que es lo mismo, Hace es preguntas expresarlo de sobre otra una forma. variable y lo compara con algo, un número o con otra Entonces, me quedaría x variable. sobre menos c sobre a Para convertir el más i lo que sobre ingresamos menos c sobre b ingresaste, sí o sí que y el c expenso se ingresa sobre menos c, y no se que puede me va a dar sacar menos y 1. así. Claro, una pregunta. En vez de poner Este 1 acá el número, al dar el va a play pasar de sumando al del otro miembro. teléfono, Va a pasar al otro miembro. Pasa con en vez de signo poner más. Sí. poner directamente A este menos no c número, sobre a o sea, lo vamos a llamar si a no hace falta minúscula. poner input. Y a este menos c sobre b lo vamos a llamar b minúscula. Sí, se arma todo. Lo que sí que acá De Profe, modo me que... perdí. vos tengas un programa Oh. que permite calcular la suma de Sí, no sé cómo hizo. como dice tres números. Son que sea 4, 6, todo esto que se llaman artificios, artilugios matemáticos para que nos den una mano en algo. Bien, ¿Sí? bien. Aparte que te lo van a pedir, o sea, input es como... Tomamos la ecuación general seguro. ¿Cuándo es el primer parcial? y divido toda la ecuación por menos c, Creo que el 7. 14. que es lo que está hecho acá. Creo que el 7. Y en... Ahora simplemente se trata de escribir distinto esto. A sobre menos c es lo mismo que llevar este a como denominador de c Todos tienen nota. y escribir 1 sobre menos c sobre a. Lo mismo con b. 1 sobre menos c sobre b, que es lo que está acá. Vamos al siguiente ejercicio. Y c dividido menos c, que me da menos 1. Para que esté al día. Mientras más renegás, más... ¿Estamos hasta ahí? Yo esto ni lo hice. Sí, profe. Ninguno. Bueno, Hice el 1 para ver... ahora simplemente como acá quedaron cosas medio raras, La tercera. como menos c sobre a y menos c sobre b, esto lo reemplazamos por a. Y a esto lo llamamos b. Sí, un punto ahí. Tac. Esto va a ser a minúscula, Va a tener que sacar... esto va a ser b minúscula, Más o menos. y este menos 1 va a pasar al otro miembro como más 1. ¿Qué es lo que aparece acá? X sobre a más y sobre b igual a 1. Te está diciendo lo primero. Siempre tenés que ver... Sí. Ecuación Datos. segmentaria de la recta. Deberá cargar por teclado el código. ¿Para qué todo este despelote? Porque nos facilitan mucho las cosas. Si ustedes conocen la ecuación segmentaria de la recta, Abajo son es inmediato el gráfico de la recta. Sí, un montón, son como 10. ejercicio. ¿Por qué? Porque A es la abscisa al origen y B es la ordenada al origen. Esto es la abscisa al origen y esto es la ordenada al origen. Es decir, que ustedes conocen qué cosa. Donde la recta corta al eje X y donde la recta corta al eje Y.
directamente marcan esto en X, esto en Y, unen los puntos y tienen el gráfico de la recta. Ustedes ven los datos. ¿Cuáles son los datos? Los primeros. Para eso todo ese despelote de reemplazar, de pasar abajo y demás. La ecuación segmentaria es muy útil cuando queremos o nos piden el gráfico de una recta. Representa el 1, representa el 1 y el 2 así. Y si no, 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 no. conocer cómo llegar a la ecuación segmentaria para graficarla de una forma muy simple. Una ¿Mm? línea así. Con algo más. A ver, Claro. Ah, Código y Es lo que nos dijo, para que puedas mantener un tipo de orden. entonces ve que dice primero, ¿estamos? el operario deberá cargar el código de turno. Ecuación segmentaria de la recta. Decime por esto. sí, está como medio. Bueno. acá. Un ejemplo muy simple. Hace falta ¿Estamos con todas estas ecuaciones, chicos? Yo pensé que estaba un poquito más adelantado. Sí, 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 profe. profe. Bueno, Sí, profe. para poder seguir. Recreadito, Tomás, no. Lo están poniendo después de Vemos el ejemplo y en todo caso cortamos, ¿sí? Y la cantidad. Sé que son muchas ecuaciones, llegamos a este resumen y cortamos. Léelo de vuelta. Deberá cargar por teclado el código del turno. Problema. no hay uno, boludo. Analizá. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto M de coordenadas menos 3, 1. Este sería P1. Para que alguien lo cargue. ¿Así? En la dirección del vector A, Código igual a. componente del vector A. Pensado, para- A1, Exactamente. O componente pones X antes del y- vector vale 5. Sí. En este A2, caso, ¿qué tenés que ingresar? componente Y del vector vale 4. Expresar la ecuación de la recta en la forma vectorial paramétrica simétrica general, Todo el código. explícita y segmentaria. O sea, ustedes les dan un punto y el vector Es un código. y tienen que tener todas las ecuaciones de la recta. Pensé que pongo. Input. ¿Permite el movimiento de números? Tipo de Bien, datos acá. Sí. ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, Tenés que poner int y dentro el input. Porque son ecuación vectorial de la recta. 1 y 2. Acá el punto se llama, le dieron de nombre M. Exactamente. Dale enter nomás. Y anda poniendo ¿Sí? ahí adentro. Entonces, Pone comillas. discúlpenme un segundito, tengo que atender. Ahora string. Y pone. Esperá. Pedí el código. Vos tenés que tener en cuenta de que esto, digamos que lo va a usar alguien. Preguntale al pedir código. No. Déjalo con pedir código, así después lo cambias. Vos No, ponelo, no, no. ponelo. Para pedir Mirá. código. Es que. Vos cuando lo inicias, lo que diga ahí va a aparecer acá. Bien. ¿Qué querés? ¿Qué querés que aparezca acá? Vos si viene alguien y tiene que ponerlo acá, ¿qué sería? Como para que se entienda. Viene alguien que trabajó en el turno diurno. El 1. Porque era un número. Claro, pero ¿qué es el 1? ¿Qué representa? Preguntale al usuario qué turno estás haciendo. Ah, el diurno o nocturno, eso. Claro, pero es como si lo preguntas a alguien que no sabe nada. Él tiene que leer acá y tiene que interpretar. Mándale un mensaje al Claro. chico, al usuario, al chico que recién entra. Entra Sí. y vos le estás mandando un mensaje. ¿Qué número querés que ponga? ¿El 1 o el 2? El 1, y sí. Y bueno, pero ¿cómo se lo preguntas? Hola, ¿qué turno hiciste? Bienvenido a mi sistema. Hola, ¿cuál es tu turno? Claro. Bueno, Así. todo eso que decís lo tenés que poner dentro de las comillas. Decime tu turno, eso. Como quieras, vos ponerlo ahí. Como vos quieras. ¿Pero qué representa el turno? O sea, ¿qué te dice? Coloca el número de turno o algo así, ponele. Claro. Para que él haga referencia que tiene que poner el 1 o el 2. Colocar. Yo le pondría colocar Turno. 1 si. Claro, porque si alguien viene Sí, es no diurno. sabe. Y 2 si es nocturno. Yo le pondría así. 1. ¿El 1 qué representa? Así, todo en verde, todo en verde. El diurno. Colocar 1 Bueno. si es. Vos tenés que tener en cuenta que alguien Diurno. viene y no sabe esto. Claro. Eso se puede. Acá adentro se puede poner más. ¿Sí? Vos lo ponés ahí todo que va a salir en verde y Sí. tal cual lo que va a figurar abajo. Ahí lo dice en la clase. Ya lo vas a ver y vas a entender. Y ahí nada más. Y después se pone. Y 2, Ahí. ponele y 2 si es nocturno.
Pero se pone, ¿cómo? Se pone punto y coma. Puedes poner coma. Pero como Bueno, a ver la que puntilla, dice. porque Ah. no se cambia ni nada de color. Aquí está todo en verde. Todo este texto. Todo esto, ¿Así? O le pongo I2. sí, como quieras. Como vos quieras. Si es. Si no viene como. alguien y lee esto, tienen que entender. Eso es lo principal. Ah, bien. Soy un salamazo, boludo, ¿qué querés que diga? Bueno, y ahora poner. Y ahí, nada. Lo mismo. No, ese no. Copia y pega. Ese no, lo dijiste mal. Ah, bien. Sí tiene que haber un solo ingreso. Bueno, ahí yo ingreso el código de la persona. Sí. Claro. ¿Sí? ¿Y qué dice allá arriba después de representante nocturno? Y la cantidad de horas. Bueno, ahora tienen que hacer otra variable que guarde eso. ¿Y cómo lo tienen que ingresar? Ah, no sé. Cargar lo mismo. Input, Sí, cantidad ¿Y de las horas qué son? extras. No, ¿qué es lo que es? Sí, las horas que son. ¿Qué son las horas? ¿Una variable? No. No, el número. Número. La persona ingresa números. O sea que números, vos No acordate se lo si- digas. porque si no, no lo sacan en la info. Tenés que enseñar a pescar, no del pescado. No, lo A ver, estuvimos bueno, hablando. enseña a pescar. Enseña a pescar. ¿String? ¿Era el hora? ¿El número? Número es sinónimo de int. Sí. O sea que ahí vos vas a trabajar con int. Sí. Ahora, las horas estas las tenés que ingresar por teclado. Sí. Entonces también tengo que poner input Exactamente. Y y preguntarle después las horas en verde. declarar horas trabajadas. Claro. Así. ¿Seguro? Sí. Ahí aprieto enter para que es. ¿Pongo declarar horas de trabajadas? ¿O Como horas quieras, extras? sí. Declarar. Es tu pregunta ahí cada programador lo escribe a su Claro, gusto. supongo. Todos lo escriben distinto ahí. Ahí. No. ¿Por qué agregaste extra? Porque son horas. Ah, no, son horas trabajadas. tenés razón. Cuidado que te pueden marcar errores por eso. Sí. Perdón. Es que. Cantidad de horas. Bueno, sigue ahí. Lee el segundo caso. La política de trabajo en la empresa es que los operarios de la misma puedan trabajar en el turno diurno y nocturno. O sea, tiene que ser rotativo. Profe, tiene el micrófono muteado. Ah, pensé que iba a mostrar. En el turno nocturno el pago es Dijo que venía, está teniendo el Dijo que ya teléfono. venía ya. 4,60 para la hora. Ah, no, yo digo porque se está moviendo el mouse, tipo. No Sí, sé bueno, por pues está buscando algo, porque vos cuando transmitís pantalla transmitís una sola aplicación. Con diferentes pesos, poner diurno y nocturno y según. O sea, y poner el peso. A ver. Vos si haces un parcial no te va a responder el profe. Bien. Experimenta. Aparte que los errores de acá te dicen que fallaste. Sí, de vez en cuando también equivocado. Diurno. ¿Se le pone el valor directamente? ¿Se le pone input y el valor? ¿Qué te pide que hagas? Que hay un valor para cada turno y ese valor hay que ponerlo y si trabajo según en la noche o en el día. Bueno, todo eso vos pensalo como lo tenés que programar. Léelo de nuevo. Sí, vos si lo tenés que leer 30 veces hasta que te caiga la ficha de 30, o sea, leerlo 30 veces. En el turno, no hay que poner presente, no, hay que poner asistencia. No. Ahí. Lo importante empieza ahí. Pará, hay que poner asistencia, bueno. No pides. La política de trabajo en una empresa es que los operarios de la misma puedan trabajar en el turno diurno y nocturno. No hay que ingresar lo que vale la hora. ¿O sí? Primer dato. ¿Qué significaba el sí de comparación en inglés? Ah, y El sí, vos si ves un sí, te da una pista ya. tenés razón. ¿Y qué compara? ¿Qué está comparando? Te lo dice el texto, solo. Compara las horas. Entonces tengo que poner. No, léelo todo. Si un operario trabaja en el turno nocturno el pago es de 4,60. Bueno, esa es una. Tenerlo en mente. Ahora la otra, porque tiene coma. Sí, y si Esa es la primera comparación. Sí, y si lo hace en el turno diurno, por ahora 35,50 pesos. ¿Qué está comparando? Que son diferentes el pago de hora.
¿qué lo diferencia? ¿Qué diferencia a alguien que haya trabajado ahí al que haya trabajado acá? No, no. Turno. Bien. Entonces, Entonces, ¿cómo lo querés diferenciar? pongo turno. No, noche. ¿Cómo se pone noche es igual? Vos tenés que usar esto. Sí, tengo que preguntar. Y ya tenés el valor de noche, va, de nocturno y diurno. Sí. Si alguien viene y trabajó en diurno, te va a poner el 1. Sí, sí, Y si alguien viene y trabajó en nocturno, te va a poner el 2. sí. ¿Qué haces con eso ahí abajo? ¿Cómo lo separás? Bueno, sin querer tuvieron un Un recreíto. recreíto. Sí, y Camilo que cumple años y se quejaba que se movía el mouse, sí, porque estaba hablando por teléfono y jugando con el mouse. ¿Horas? Bueno, No. seguimos, después comemos la torta No, un profe, yo ratito no me más. quejo. Si alguien trabajó en el nocturno, es tal. No, no, ustedes aprovechen que pueden hablar y yo no los identifico. Se pone diurno y nocturno. Es una oportunidad que tienen que aprovechar. No, eso. A mí sí, Si profe. alguien trabajó en el diurno, ¿Eh? ¿cómo lo va a poner? El 1. A mí Si sí. alguien trabajó en el nocturno, ¿Quién sos, Gustavo? Ah, ¿vio? Y sí, me decís a mí sí, ¿a quién va a puedo estar bueno el conocer únicamente? A mí también, Gustavo. profe. Lo mismo le pusiste. Yo sé que no la saludé nunca, pero a mí también, profe. Ah, ¿viste, Ana? Vos ¿Viste? Código. Muy, muy feo lo tuyo. Acordate que Ay, perdón, el otro día la quise saludar, pero se me fue justo. Buen día. igual. No, no es cierto. No es cierto. ¿Cómo estás, Ana? Perdón, profe, perdón. ¿Y hago otro código? Bueno, Los puntos. ya charlamos después al final, seguimos un ratito más, ¿sí? ¿Qué habíamos planteado? Mucho paciente, como barco, boludo. Bueno, un punto M de la recta de coordenadas conocidas y el vector A con sus componentes, A1 y A2. Sí, eso no te Acá el punto se llama M, la teoría sigue siendo la misma y el punto se puede llamar como se le dé la gana y el vector también. ¿Sí? Lo importante es que ustedes armen bien esto, la ecuación vectorial. Porque recuerden que de esta ecuación vectorial siguen todas las otras ecuaciones. Entonces, en vez de vector, perdón, en vez del punto P1 de coordenadas conocidas, Trabajó por el día. entonces la ecuación Entonces, tengo que poner igual. vectorial de la recta va a quedar de esta forma. M, el punto de coordenadas conocidas, Y lo que ganaba. A, el vector Entonces, A, acá que lo tengo tienen que como ir dato, o es abajo. y este P, que es el punto genérico o un punto cualquiera de la recta. No, ahí nunca vas a poder poner ahí. Eso, Bueno, tenemos que encontrar el vector OP y el vector OM. ¿Cómo encontramos el vector OP? Haciendo X menos X0 e Y menos Y0. Siempre que encuentren que vayan a encontrar las componentes del vector, si es el punto extremo menos el inicial, o el final menos el inicial. Y como tanto el vector OP como el vector OM tienen origen en el sistema coordenado cartesiano, X0 e Y0 valen 0. Entonces las coordenadas de OP simplemente, perdón, las componentes del vector OP simplemente van a ser X e Y. ¿Esos pesos? ¿A qué se refieren? Lo mismo para obtener las componentes del vector OM. No, eso no se le pone. XM, que es el extremo, Sí. menos X0, que es el origen. Y M menos Y0, que es el origen. X0 e Y0, que es el origen del sistema coordenado, valen 0. Al lado de esto no. Hago Entonces, No, poner 1. XM va a tomar el valor de menos 3 e IM el valor de 1, que serán las componentes de quién, el vector OM. Pone 1. Entonces ya tienen acá Ahí te voy a poner las horas. bien. OM, Sí, sí. Va a poner las sus horas. componentes, ¿Cuántas horas? A, Dice acá cuántas horas. que ya conocen las componentes que se los dieron en el enunciado del problema, y las componentes del vector OP, que son X e Y. Entonces lo reemplazamos directamente acá. OP es XY, es igual
A o m, las componentes que son menos 3, 1, más ese lambda, o que acá lo llamo c, por las componentes del vector, que es a, que son 5, 4. ¿Sí? Y tenemos la ecuación vectorial de la recta. Para que me dé desigual, que ahora trabajo el código. ¿Sí? Seguimos. Ah, no, para. No, porque es 1 y 1. Acá vos ya comparaste, no tenés que comparar de vuelta. Ya Y sabés. vamos a seguir, Trabajó en el diurno. el seguimos quiere decir seguir trabajando con esta primera ecuación que planteamos. Código 2 igual ¿Sí? a tanto. Por ahora nada. O Pero sentate en el 1. con esta que habíamos planteado acá. Ah, bien. Ahí no iría. Bueno, Te falta algo ahí. entonces, ¿cómo sacamos x? Miren, x, ¿a qué es igual? A menos 3 más c por 5. ¿Y trabajo 2? ¿Y cómo lo hago eso? Bueno, acá dice c y acá dice lambda. Es lo mismo, c. O sea, puede decir acá c o acá haber escrito lambda. Hay un pequeño error. Y c por 5, nunca lo van a haber escrito así, siempre lo van a haber escrito primero el número y después la letra. Entonces, x, componentes homólogos iguales, menos 3 más 5c. E y igual a qué? A 1 más 4c, que es lo que aparece acá. Pero léelo bien, no lo leas rápido. Intenta entender. ¿Qué hacíamos después? Despejamos lambda. Este 3 pasa sumando. Entonces, y el 5 después dividiendo. X más 3 sobre 5 es lo que está acá. Es lambda de la primera ecuación. Y menos 1 sobre 4 es lambda en la segunda ecuación. Los dos lambda, que son iguales. E iguales a esto. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto. Y tengo acá la forma simétrica de la recta. Que lo tenés que mostrar. Ahí no pasa nada, ahí no te va a dar nada. Si querés, para probar, yo lo que suelo hacer es ver cómo va el resultado. Y de acá, ¿qué vamos a hacer? Como es para imprimir. Nos vamos a ir a la general. Entonces, este 4 va a pasar multiplicando el x más 3 y el 5 lo voy a multiplicar con el y menos 1. Que es lo que está planteado acá. Aplicamos propiedad distributiva. 4x más 12, 5y menos 5. Igualamos a 0. 12 menos 5. Acá hay un error de suma, ¿no? No, acá está el error. Este menos 5 pasa sumando. Acá hay un signo más. Entonces 12 más 5 es este 17 que pasa acá. ¿Sí? Es un error de traspaso de término. Este menos 5 que pasa el primer miembro pasaría como más 5. Entonces 12 más 5 es este 17 que aparece acá. Y tengo la ecuación 4x menos 5y más 17 igual a 0. La fórmula o la forma, la ecuación general de la recta. Este 4 sería el A, este menos 5 sería B, y este C, este 17 sería C. ¿Para qué hiciste esto? Y este 17, el término independiente, es donde la recta cortaría Sácame todo el pescado. al eje Y. Mira, ¿sabes por qué te lo subrayé esto? Sí. Porque no lo usé en ningún lado. Bueno, trabajamos con esta para pasar a la explícita. Dice René. Despejamos Y. Para mí, porque no lo usé en ningún lado. Pongo ahora. Ahí, mira, apretate la H, enter. Entonces, Porque si te va, bueno, este Y, que es negativo, pasa al otro miembro como positivo. Bueno, por ahora solo Y el tenemos 5 función pasa del después dividiendo a todo el primer miembro. Y aparece esta ecuación, que es la forma tenés que poner vos, bueno, explícita de la recta. 8 y queda
Alguien levantó la mano. Yo, profe. Sí. Quería preguntar si en la parte esa de la forma explícita, ahí podemos elegir cuál despejar, ¿no? Si X o si Y. No. ¿No? Bien. No. En la forma. A ver dónde No, estoy estábamos. diciendo, tenés que entender. Vos tenés que leer todo esto y decirlo todo. General explícita. Siempre acordate que es esto. Y igual a tanto. El código ese quiere decir. Bien, bien, Porque bien. de ahí después lees la pendiente, que la pendiente acompaña X. No, ¿qué se refiere a poner el código y después igual y todo eso? Decirlo como vos entendés. En pseudocódigo. Sí, profe. Bien. El código es colocar, si trabajaste. ¿Qué significa esto? Esta palabra así. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces despejamos Y. Tira, no hace falta que te pegue de la primera. 4 quintos de X más 17 quintos, la forma explícita. ¿Y acá qué podemos leer? Este 4 quintos, ¿qué es? Deberías decir vos. Yo creo una variable. La pendiente. La pendiente, exactamente. Y 17 quintos es la ordenada al origen. En este punto, la recta va a cortar al eje Y desde ese punto puedo tomar esta pendiente, correrme 5 en X y subir 4 en Y, encontrar otro punto de la recta y hacer su gráfico. Una vez que O la persona meta un carácter acá que sea numérico, la otra forma es haciendo 0x. entonces se va a guardar ese Si ustedes hacen 0x, van a obtener el valor de Y. que le voy a llamar a la variable ¿Sí? horas. Y la voy a Si declarar hacen 0x, Y es 17 quintos, que es donde después que ingrese por la recta va a cortar al eje Y. Ya lo habíamos dicho. Si hacemos Y igual a 0, lo voy a cambiar a int, puedo despejar después X. yo, al tener int, Y cuando despeje X, ese X va a ser donde la recta corta al eje X, que va a ser menos 17 cuartos. la variable que Entonces con eso ya pueden tener el gráfico de la recta. si la variable que ingrese yo, que se va a Y llamar con esos valores que pueden armar igual a 1, la ecuación segmental. ¿Se acuerdan cuando vimos recién en el desarrollo que decíamos que la segmentaria era muy útil? Que directamente ustedes leían en X donde corta el eje X y en Y donde corta el eje Y. Entonces, este punto lo marcan en el eje X, este punto lo marcan en el eje Y, unen los dos puntos y tienen la ecuación de la recta. Sí, vos decís la hora trabajada. ¿Eh? Más o menos está bien. El recorrido Más o menos por está donde bien. vas ahora. Bueno, Vos tenés en cuenta como si fueran hilos, digamos. La hora. ¿Dónde y esto que está acá es una especie de resumen Claro, en input. ¿Qué pasa con las horas? de las distintas ecuaciones que hemos visto y la forma que van adoptando. ¿Eh? Para la vectorial, Claro. ¿Dónde sigue ahora? acá aparece en el espacio, ¿Qué hace el con las punto 1 de coordenadas conocidas, este es el vector, cómo pasamos las paramétricas y cómo se pasa a esta. ¿Sí? un 2? Ese 2. Bueno, faltan algunas como la forma sí, la forma general o la ecuación general de la recta. Trae el 2. Aquí hay un 2. Pero son distintas nomenclaturas Sí, claro. que yo se las traigo para que ustedes se vayan acostumbrando a leer distintas formas, ¿sí? Distintos lenguajes. El lenguaje algebraico hay que entenderlo. ¿Mm? Y leerlo e interpretar lo que dice. Saber si estoy trabajando con un vector, con un escalar, en qué conjunto de números estoy trabajando y demás. ¿Estamos, chicos? Porque vos acá horas. Bueno, quedará para la próxima clase ecuación de la recta Trabajás desde acá. Y a la declarar. que pasa por dos puntos. ¿Qué sería? No podés ¿Sí? decir resultado final de código. Hasta acá ustedes tuvieron como dato un punto y el vector. Bueno, no me dan esos datos. Me dan como dato dos puntos. Entonces con esos dos puntos
yo tengo que encontrar la ecuación de la torre. ¿Qué te pide el enunciado para Y esa es la tarea que vamos a tener para el próximo miércoles. Lee de vuelta, desde acá, lee todo el segundo. Mira, acá lee. ¿Estamos, chicos? Y, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo va a subir el PDF? El PDF ahora se los voy a subir. Y lo que también les voy a subir, si no es hoy, es mañana, les voy a abrir el cuestionario de vectores para que lo vayan respondiendo. Recuerden que es obligatorio tener todos esos cuestionarios aprobados para la promoción del teórico y por lo tanto la promoción total de la materia. ¿Con cuántos aprueban, profe? 7. Profe, ¿cuánto tiempo los va a dejar visibles? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo, digamos? Y mira, yo tenía ganas de dejarlo una semana. Ah, genial. Sí, está bien. Entonces, en esa semana ustedes pueden entrar, bueno, si ven que hay respuestas incorrectas, pueden consultar, ir buscando las respuestas y volver para corregirlo. Ponele, Profe, sí, ese sería el primer cuestionario, ¿no? Todavía no hay ninguno. no hay ninguno todavía. Ah, perfecto. Todavía no hay perfecto. ninguno. Sí. Yo les voy a avisar por autogestión. Sí, cuando lo van a abrir y lo van a ver en la V, cuestionario teórico vectores. Sí. Yo le doy la fecha para que se habilite y se deshabilite. Bueno, van a poder entrar porque va a estar unos días abierto y bueno, lo van respondiendo. Pero tengan en cuenta, sí, que es obligatorio para tener la promoción total de la materia. ¿Sí, chicos? Genial, profe. Se pueden entrar y salir a la veces, ¿no? Ay, no entiendo. Sonó muy feo, no te entendí. No sé quién habló. Brian habló, pero no se le entendió. No entendí lo que dijiste, si preguntaste algo, no sé. Porque no entendí. Y se puede entrar todas las veces que quiera. Pero el cuestionario va a tener 3, ¿cómo se llaman? ¿Intentos? 3 intentos, ahí está. 3 intentos. ¿Sí? Hacen el primero, no esté bien. Bueno, consultarán, buscarán la información, hacen el segundo. Si le erran, son 5 preguntas. Si le erran el segundo, tienen un tercer intento para entrar en el tiempo que permanece abierto. Sí, profe, creo que la duda es si vos podés entrar y salir de nuevo y después volver a entrar como en el mismo intento, así. O ya salir de los Eso pestañas. creo que no, No, porque tenemos otra materia que sí nos permite. Por eso. ¿Se promedian, profe, entre los 3 intentos, digamos, si el último sale bien y el resto no se promedian o queda la nota más alta? Discúlpame, no te entendí la pregunta. O sea, si yo hago un cuestionario. No. Se están confundiendo con las notas de los parciales. Estos cuestionarios no llevan notas. Pero sí tienen que estar todos resueltos correctamente. ¿Por qué? Porque los estamos invitando a ustedes, si han contestado mal, a que consulten lo que los va a llevar a abrir un libro, abrir un apunte, consultar una clase, lo que fuere, para buscar esa respuesta correcta. Sí, es una forma de ir llevándolos a preparar la materia y que no sea una lectura la última semana antes del parcial, no sentarse la última semana antes del parcial.
Es simplemente una guía para llevarlos a, o ayudarlos, o tratar de que lleven la materia lo más al día posible. No, porque ya estaba. Pero no es que cada cuestionario lleve una nota. Yo veo si Marcos o Tomás han contestado todos los cuestionarios y si todas las preguntas están bien. ¿Se entiende? Profe. Sí. Entonces, para saber si entendí bien, eso, realizar los cuestionarios todos, independientemente de la nota, o sea, lo que se saquen, si, independientemente de eso, tiene incidencia en la promoción, no así en la regularidad o en Claro. ambas. No, vos para la promoción total, bueno, la promoción total de la materia es teórico y práctico. Estos cuestionarios son teóricos. Si vos venís con 7 en los parciales teóricos, tenés que sumarle, tener hechos, respondidos bien, todos estos pequeños cuestionarios para tener acceso a la promoción directa. Y abajo nocturnas. Genial, ¿Está más claro? profesora. Sí, clarísimo. Bueno, bien. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Podría repetir la fecha del parcial? Mira, la fecha del parcial posiblemente se pase para fines de mayo. La fecha ¿Se hace teórico y original práctico, profe? en la misma semana, pero cada uno en su turno. Vale. El parcial va a ser presencial. Y según estaba agendado, es para el 2 de mayo, creo, la semana del 2 de mayo, cuando ya empieza la presencialidad. O sea que estaríamos volviendo a presencial al parcial. No saben con qué se van a encontrar, con qué cantidad de gente se van a encontrar. Y como que va a ser esa semana bastante dificultosa hasta que nos ubiquemos en la presencialidad, en los espacios, y etcétera, etcétera. Entonces nos han pedido que se modifique el cronograma y en vez de tomarlo esa primera semana de mayo, pasemos el parcial para más adelante, casi para fines de mayo, donde ya la asistencia a la facultad sea un poquito más regular. Sí, y ya estemos más ayornados con aulas y demás. Entonces, posiblemente se pase para fines de mayo. No se ha cambiado el cronograma todavía, ni lo hemos subido porque no han confirmado nada las autoridades. Pero apenas tengamos alguna información, los primeros en enterarse van a ser ustedes. Por lo pronto, piensen que la primera semana de mayo es el parcial. Si después se pasa, bueno, mejor o peor, no sé, se pasará. Pero vayan pensando en eso. En esa semana es el parcial. Está con los temas que se vean, bueno, que están agendados en ese cronograma. Profe, y si se llega a correr a fin de mayo, en una hipótesis, ¿no?, que se llegara a dar, ¿se ampliarían los temas que entran en el parcial o seguirían siendo unidad 1 y 2? No, creo que entraría hasta cónicas y cuádricas. Porque seguimos, en ese tiempo vamos a seguir desarrollando los temas teóricos. No, está bien porque... Irían esos temas dentro del parcial. Más adelante, más temas. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, chicos, los espero el próximo miércoles, ¿sí? Y entre hoy y mañana les estoy abriendo el cuestionario y levanto esto de rectas. Sí, profe. Bueno, nos vemos, chicos.
Muy Ah, buenas profe. tardes. Nos vemos, Hasta profe. la próxima. Chao, chao. Nos vemos, profe, gracias. Chao, chicos, a ustedes. Ese no es complicado. Hago uno yo, hace uno ese y hace uno y ahí. Y nos ves. Así te relajas un momento. ¿Qué pasó ahora? Dice, Vicente, nos estamos 19, ya termina. ¿A quién empieza el otro?